Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. Estamos iniciando justamente ya nuestra segunda semana, ya de lo que corresponde en la clase nuestra, ¿cierto? Del tercer y último trimestre, como lo vamos a ver nosotros, pues, el día de hoy, en nuestra segunda parte de lo que es el sustantivo, ¿no? Hemos estado hablando en la primera parte de lo que era el sustantivo en los términos generales. Habíamos repasado pues justamente lo que era el sustantivo desde los criterios semánticos, morfológicos, sintácticos, lexicológicos. Pues ahora vamos a ver las clases de sustantivos que tenemos según el género y también cómo es que vamos a tener que pluralizar a estos sustantivos. Entonces, veamos. Según el género, el sustantivo presenta morfemas de género masculino y femenino y por lo general se reconoce por las oposiciones fonéticas o al final para el masculino y a para el femenino. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a tener, sin embargo, que hay excepciones. Por ejemplo, el sustantivo mano está en femenino y clima en masculino, ¿no? Hay algunas excepciones nada más. Pero vamos a ver ahora sí las clases de sustantivos según la formación del género. Y estas clases de sustantivos según la formación del género, pues vamos a tener a la primera clase, que son los sustantivos conocidos con el nombre de forma fija. Estos sustantivos conocidos con el nombre de forma fija son aquellos sustantivos que carecen de uno de los dos géneros. Es decir, o están en masculino o están en femenino. Es decir, no va a tener su género opuesto, ¿ya? No lo van a tener de ninguna manera el género opuesto. Por ejemplo, tenemos ahí lápiz, mesa, libro, casa, árbol y cuaderno. Son sustantivos conocidos con el nombre de forma fija porque solamente nos muestran un solo género. Ya están en masculino o ya están en femenino, es decir, no tienen el género opuesto en el sustantivo que están presentando. Luego tenemos los sustantivos conocidos con el nombre de forma doble o doble forma. Ya se le conoce así, de doble forma o forma doble. Estos sustantivos pues van a poseer los dos géneros y que se notan en la terminación. Es decir, como podemos observar aquí en el ejemplo que está en pantalla, ¿no? A ellos sí van a presentar tanto el género masculino como el femenino, pero aquí quien me va a marcar el género va a ser la terminación del sustantivo. Es decir, si ustedes observan en la morfología, ¿cierto? En la estructura del sustantivo, el lexema del sustantivo se está manteniendo, ¿cierto? Se mantiene fijo, no varía en lo más mínimo, porque lo único que me está marcando el género es la terminación del sustantivo, es su terminación la que me está marcando el género. Entonces, cuando nosotros estemos frente a un sustantivo en donde la terminación del género me marque, ¿cierto? Como podemos observar allí, el género van a ser conocidos con el nombre de forma doble o forma doble, o de doble forma. Tenemos ahí en niño, niña, león, leona. La terminación me está marcando el género. Actor, actriz. También observamos en esos tres ejemplos que les estoy colocando allí en pantalla, el lexema se está manteniendo tal y como está del sustantivo, sino que lo único que es la terminación la que es la que nos está marcando el género. Luego tenemos a los sustantivos conocidos con el nombre de común de dos. Estos sustantivos conocidos con el nombre de común de dos son aquellos sustantivos, ¿ya? En los que señalan con un solo vocablo ambos sexos de personas utilizando los artículos, ¿ya? El para el masculino y la para el femenino. Es decir, aquí el sustantivo no me va a variar en nada, es decir, ni siquiera va a variar la terminación para marcarme el género masculino o femenino, porque aquí, en este caso, quien me va a marcar el género masculino o femenino
va a ser el artículo. El artículo el para el masculino y el artículo la para el femenino, ¿no? El periodista, la periodista, como podemos observar aquí, ¿no? Periodista, que es el sustantivo, no varía en nada, no sufre modificación alguna porque es el artículo quien está marcando el género, como también lo observamos en adolescente, ¿no? El adolescente, la adolescente. Volvemos a observar que aquí el sustantivo se mantiene tal y como está, porque quien me marca el género en este caso es el artículo. Entonces, cuando el artículo nos va a designar el género masculino o femenino, vamos a estar frente a estos sustantivos conocidos con el nombre de común de dos. Luego también tenemos a los sustantivos distinguendo o bigéneros. Estos sustantivos distinguendos o bigéneris son sustantivos homónimos de diferente género gramatical, cuya diferenciación se hace a través del artículo. Dicha diferencia en el género implica la radical distinción en el significado. Vamos a hablar de significado. Es decir, aquí, cuando yo le coloco al sustantivo el artículo masculino o femenino, pero observo de que en este caso no me estaría dando de ninguna manera el género, sino lo que ocasiona es cambiarle el significado gramatical a la palabra, pues aquí vamos a estar frente a aquellos sustantivos conocidos como distinguendo o bigéneris, como nosotros observamos allí el sustantivo capital. Si nosotros le colocamos el artículo masculino el y el artículo femenino la, nos damos cuenta de que le estamos cambiando el significado al sustantivo. Porque yo digo el capital y la capital. El capital significa dinero y la capital significa la ciudad más importante de un país. Por lo tanto, aquí nos estamos dando cuenta que el capital y la capital, pues realmente está dando un significado totalmente opuesto. Tal y como lo observamos también en cura, ¿no? Si decimos el cura y la cura, entonces nos estamos dando cuenta aquí que también está variando el significado. Si decimos el cura, nos referimos a aquella persona religiosa que pertenece a la Iglesia Católica, pero si decimos la cura, nos estamos refiriendo a la solución de alguna enfermedad. Por lo tanto, aquí vamos a estar frente a aquellos sustantivos conocidos con el nombre de distinguendo o bigéneris. Luego tenemos a los sustantivos ambiguos. En el caso de los sustantivos ambiguos, son vocablos que se refieren a cosas que indistintamente pueden aceptar el género masculino o femenino. ¿Ya? Es decir, aquí el sustantivo acepta ambos géneros, tanto el masculino como el femenino, es decir, va a ser correcto decirlo de la misma forma. ¿Ya? Ya es así que vamos a ver en estos momentos los ambiguos, que aceptan ambos géneros. Por ejemplo, azúcar, ¿no? El sustantivo azúcar es sustantivo ambiguo porque acepta ambos géneros, porque si yo digo el azúcar y azúcar, no le estoy cambiando el significado y si nos damos cuenta, el azúcar y el azúcar me estoy refiriendo al mismo sustantivo, al mismo producto. Por lo tanto, es un sustantivo ambiguo porque acepta ambos géneros, al igual también que en el sustantivo dote. Si yo digo el dote y la dote, nos estamos dando cuenta que aquí el dote y la dote también, ¿cierto? El sustantivo acepta ambos géneros, tanto el género masculino como el femenino. Luego también vamos a tener los sustantivos epícenos. En el caso de los sustantivos epícenos, en este caso, quien me va a marcar el género del sustantivo va a ser el adjetivo macho o hembra.
Y si hablamos del adjetivo macho o hembra, pues ya nos estamos dando cuenta que solamente se va a dar en animales, ¿no? Por ejemplo, grillo, grillo macho, grillo y hembra para el masculino o el femenino. Es decir, el adjetivo es quien me está designando el género en esta clase de sustantivos conocidos con el nombre de epícenos. Y por último, tenemos aquí a los sustantivos heterónimos. Los sustantivos heterónimos son aquellos sustantivos, ya nombres o palabras distintas, que se van a utilizar para indicar el género masculino y el femenino, es decir, para indicar el género opuesto del sustantivo, lo vamos a indicar con palabras totalmente distintas o diferentes, como nosotros lo vamos a poder observar en estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, toro y vaca. Toro en masculino, vaca en femenino. Pero si observamos toro y vaca, realmente la estructura de ambos sustantivos, que son parejas, que son géneros opuestos, no se parecen en lo más mínimo, son totalmente diferentes o opuestos, como nos podemos nosotros estar dando cuenta en estos momentos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, caballo, yegua también, ¿no? Caballo y yegua, caballo masculino, yegua femenino. Se está marcando la pareja o el género opuesto, en este caso del animal, pero con palabras totalmente distintas o diferentes porque no se parecen en lo más mínimo en sus lexemas. Entonces, aquí vamos a estar frente a los sustantivos heterónimos, ¿no? Y entonces aquí hemos nosotros en este momento culminado en ver la clase de sustantivos según el género. Pero nosotros también tenemos el número, ¿no? El accidente de número en los sustantivos. Y justamente, pues, el número se utiliza para indicar que cuando las palabras se refieren en singular o en plural. Pero para pluralizar nosotros a los sustantivos, no es de que simplemente le vamos a poner la S al final y ya se pluralizaron. No, de ninguna manera. Existen reglas que se tienen que cumplir para, en este caso, nosotros poder pluralizar a los sustantivos. Ya existen reglas. Así que vamos a ver primero, dice, se utiliza para indicar a la palabra, se refieren a un solo ser, ¿no? En singular, o más de uno en plural. Los morfemas del número del sustantivo son la S y la S. Es decir, estas son las dos terminaciones que nosotros vamos a tener que utilizar para pluralizar a los sustantivos. Pero nosotros nos preguntamos, ¿y cuándo o en qué momento vamos a tener que colocarlos? Pues veamos las reglas. La regla número 1 nos dice lo siguiente. Nos dice que vamos a utilizar la terminación S, ¿cierto? Al final de los sustantivos, cuando ellos acaben en cualquier vocal átona. Ya, ahí les estoy poniendo cuáles son esas vocales átonas. O tónicas. Ya, átonas o tónicas nos está diciendo que vamos a utilizarlas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cierto? En vocal, está terminando en vocal tónica, ¿cierto? Como podemos observar, por lo tanto, le decimos café, papa, ¿cierto? Vocal también tónica, por lo tanto, utilizamos la S al final. Map, cual, pomo, como podemos observar. La regla número 2 nos dice lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar la terminación es con los acabados en consonante o en vocal tónica, ¿ya? Es decir, en consonante o en vocal tónica. ¿Qué consonantes? ¿Qué vocal tónica? La I y la U, que son las dos que no aparecen en la regla número 1 como tónicas. Por ejemplo, tengo la palabra tabú, ¿cierto? Entonces, como termina en vocal tónica que es cerrada, que es la U, decimos tabúes y no tabús, sino tabúes. Ají no es ajís, sino ajíes, que está terminando en vocal cerrada tónica. Jabalí, jabalíes, como podemos observar también allí. Pero hay que recordar nosotros que también tenemos una excepción en estas dos reglas. ¿Por qué hablamos de una excepción? Porque hablamos nosotros de que los sustantivos terminados en X, en T o en S
no le vamos a agregar ni la terminación es al final, sino es de que aquí nosotros los tendríamos que estar pluralizando a través de los artículos. ¿Ya? Les vamos aquí la regla 3B. Como les estoy poniendo acá, les estaba diciendo, vemos crisis, termina en S. No digo crisis, no, sino la crisis, las crisis. Tórax, el tórax, los tórax, no tórax, ¿no? Como algunos podrían decir, ah, profesor, termina en consonante, entonces es no. Aquí bien claro nos dice, si terminan en S o en X, los pluralizamos a través de los artículos. Como podemos observar ahí los días de la semana, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, que terminan, ¿no? En ese no decimos luneses, marteneses, no, sino los lunes, los martes, los miércoles, y así lo pluralizamos a través de los sustantivos. Entonces, pues, esto ha sido todo por hoy y nos encontramos en nuestras clases. Hasta luego.